Hola, muy buenas tardes, David, chicos de estadística y de visión microeconómica aplicada a los negocios. Pues bienvenidos, regresando de nuestras vacaciones. Y bueno, el día de hoy, que es nuestra penúltima clase, vamos a hacer un repaso del tema de pruebas de hipótesis para los chicos de estadística, que ya les había comentado que es como la parte introductoria a la siguiente materia de estadística, donde vamos a hablar sobre estas pruebas de hipótesis, pero de manera práctica. Y vamos a estar revisando chi cuadrada, Z, la prueba Z, Kruskal-Wallis, la prueba de signos, etcétera, que son varias pruebas que conocemos como las pruebas de hipótesis. Están divididas en paramétricas y no paramétricas, por eso es que lo vemos en estadística 2 y cada una tiene sus diferencias, entonces vamos a estudiar cuándo es apropiado hacer, pero al final del día las pruebas de hipótesis que se dividen en estas dos pues es una serie de decisiones a tomar para, dependiendo la investigación que estemos llevando a cabo, cuál nos puede ayudar más de este tipo de pruebas. Sin embargo, siempre me gusta hacer más un tema de quedar muy claro, porque al final del día, chicos, si nosotros no tenemos conceptualmente qué es una prueba de hipótesis, que es una hipótesis, pues entonces tenemos un tema, ¿no? Entonces, otra manera de hacer inferencia, acuérdense que es la estadística inferencial, la que estamos viendo, David, chicos. Acuérdense que la estadística descriptiva es aquella que revisamos todo lo que eran las tablas de frecuencia agrupadas, sin agrupar, es sacar todo lo que son las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, todo esto con describir un problema. Acuérdense que estadística descriptiva nos va a arrojar datos, sí, muy claros por medio de toda esta construcción de tablas de frecuencia, de conocer la media, la mediana y la moda, de conocer la varianza, la desviación estándar, la desviación típica, etcétera. Nos va a arrojar datos importantes con el fin de tomar decisiones, pero solamente son descriptivas, o sea, al final del día no podemos operar o cambiar datos o poner a prueba datos. Simplemente demostramos una estadística de por qué está pasando eso y se acabó. La estadística inferencial comienza con probabilidad. La probabilidad es parte de la estadística inferencial donde ya jugamos con eventos. ¿Se acuerdan que platicamos mucho todo eso en probabilidad? Ponemos un evento que es algo que va probablemente suceda en un futuro y hacemos varios y estudiamos diferentes tipos de probabilidades que podemos llevar a cabo para conocer un resultado futuro, como el diagrama de árbol, como los eventos simples, los eventos mutuamente excluyentes, y bueno, estuvimos revisando varios de estos temas para que nosotros pudiéramos usar la probabilidad y tener toda una estadística de posibles resultados de un evento que queremos o que pudiéramos prever que pasara, ¿no? Y dentro de la estadística inferencial, ya avanzando, llegamos al tema de las pruebas de hipótesis, después de haber visto el muestreo, de haber aprendido cómo tomar la muestra, llegamos a este punto que es como el culminante, porque de hecho en estadística 2, acabando el tema de pruebas de hipótesis a través de pruebas paramétricas y no paramétricas, entramos a ver ya otros temas estadísticos como el índice nacional de precios, que también es una forma de calcular el precio a futuro, pero ya es una estadística que sigue siendo inferencial, pero yo diría que es una estadística pues más relajada, ¿no? La verdad es que ya después de las pruebas de hipótesis, que creo que es el punto culminante de la estadística, los demás factores o temas a ver son interesantes, pero ya no tan profundos como este tema de pruebas de hipótesis. Entonces, una forma de seguir haciendo estadística inferencial es haciendo una afirmación acerca del valor que el parámetro de la población bajo estudio puede tomar. Lo que yo les decía, ya la población ya no la estamos describiendo, Ángel, ya la vamos a poner a prueba, ¿no? Esta afirmación puede estar basada en alguna creencia o experiencia pasada que será contrastada con la evidencia que nosotros obtengamos a través de la información contenida en la muestra. Esto es a lo que llamamos prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, nosotros vamos a contrastar algo que conocemos
con un nuevo dato y lo vamos a poner a prueba, ¿no? Entonces, por eso es que hacemos premisas por medio de las hipótesis para ponerlas a prueba a través de un método matemático, de un método científico, que en este caso serían las pruebas de hipótesis, con el fin de ver y observar cuál va a ser ese contraste, ¿no? Entonces, una prueba de hipótesis habíamos platicado que comprende, que tiene cuatro componentes: una hipótesis nula, una alternativa, una estadística de prueba y una región de rechazo, ¿no? La hipótesis nula, denotada como O0, siempre especifica un solo valor del parámetro de la población. Si la hipótesis es simple o un conjunto de valores si es compuesta, es lo que queremos desacreditar, ¿no? Entonces, la hipótesis nula es una premisa que ya está establecida y lo que queremos comprobar es que a través del ejercicio matemático y a través de lo que sería la hipótesis alternativa queremos demostrar que no son así las cosas o que pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, por eso siempre decimos, la hipótesis nula es el enunciado en el que tú crees, pero que vas a poner a prueba, ¿sale? Entonces tú puedes decir, yo quiero poner a prueba esto de esta población y lo vamos a meter con datos matemáticos. Como te comento, no estamos corriendo para la estadística 2, estamos en estadística 1, vamos a hacer eso por las diferentes pruebas que te he mencionado. Entonces, pero siempre acuérdate, la hipótesis nula es tu planteamiento principal, es lo que tú crees y es lo que vas a poner a prueba, ¿no? Si tú quieres, puedes decir que la quieres desacreditar o incluso pudieras decir que la quiero comprobar que es verdad, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que sí es que la vas a poner a prueba. Eso es una realidad. La hipótesis alternativa que se representa por el H1 es la que responde a nuestra pregunta, la que se establece en base a la evidencia que tenemos. Y puede desarrollarse en cuatro formas: si es igual o mayor, o menor que la hipótesis 1. Pero bueno, como les digo, eso ya es tema de que vamos a ver en estadística 2. Como las conclusiones a las que lleguemos se basan en una muestra, hay posibilidades de que nos equivoquemos. Entonces, lo importante es entender estos conceptos, David, chicos, ya para el final de este cuatrimestre. Es, para yo generar una prueba de hipótesis y poder entrar de lleno a estadística 2 con las pruebas, ya no tengo que detenerme ni me voy a detener el siguiente cuatrimestre en explicarlo. Simplemente de lleno voy a entrar a Dachi cuadrada, prueba Z, Kruskal-Wallis, prueba de signos, etcétera, para poderlos yo ya poner en práctica con esto. Entonces, tú ya debes de saber que tenemos como componentes de las pruebas de hipótesis una hipótesis nula, que es la hipótesis cero, que es la hipótesis que está pasando o que creemos o que queremos rechazar o comprobar que está bien. La alternativa, que es la alternativa a eso que estamos manejando. Y obviamente todo esto pues lo tenemos que sacar de una prueba, ¿no? De una muestra, ¿no? Ahora, Ángel, chicos, hay una posibilidad importante hay dos decisiones, perdón, correctas que son posibles. Rechazar la hipótesis cero cuando es falsa, no rechazar la hipótesis cero cuando es verdadera. Eso es obvio, ¿no? Entonces, cuando sale que la hipótesis que traemos, la premisa en la que estamos poniendo a prueba es verdadera, pues no hay otra cosa, ¿no? Y las otras dos decisiones son posibles, que son posibles rechazar cero cuando es verdadera y no rechazar cero cuando es falsa, ¿no? Entonces, el tamaño de los errores al tomar una decisión incorrecta en una prueba de hipótesis. Entonces, recordemos que podamos tener errores al tomar una decisión incorrecta, ¿no? O sea, al no llevar a cabo bien la prueba. Entonces, rechazamos la hipótesis cero con un error tipo 1, ¿verdad? Pero error tipo 1 es igual a alfa. La decisión cero es falsa, que fue correcta. Entonces, eso, Ángel, chicos, relájense, lo van a entender cuando lo hagamos gráficamente. Lo único que está diciendo este cuadrito igual abajo, no rechazamos la hipótesis cero cuando la hipótesis cero es verdadera y la hipótesis cero, si no es verdadera, pues es un error tipo 2, que es un error tipo 2 igual a beta, ¿no? Entonces, es cuando simplemente al hacer el estadístico con el cual vamos a poner a prueba esa hipótesis y tenemos que escoger al estadístico correcto, que es lo que yo les decía, porque hay estadísticos que es para
para una sola muestra, para 2 muestras, etcétera. Entonces tenemos que decidir muy bien en qué momento queremos ocupar cuál, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola y Pepsi para el tema de la prueba que hizo Pepsi sobre si era preferencia la Coca-Cola o si tenía preferencia la Pepsi, hicieron un ejercicio estadístico donde salieron y cada quien daba a tomar. Eso fue cuando yo estaba muy, muy chico aún, Ángel, que sería, pues tendría yo unos 14, 15 años, una, una campaña publicitaria muy fuerte de Pepsi donde tú te los encontrabas en cualquier lado y te ponían un vaso de Coca y un vaso de Pepsi. Tú al probarlo decías cuál te gustó más y la mayoría de la gente decidiría por Pepsi, pero eso es muy normal porque en ese momento Pepsi y en un solo trago ellos sabían que, que iba a haber un gusto más por la Pepsi porque es un poco más dulce. Y de momento lo dulce nos gusta más que lo no tan dulce. Entonces, ya cuando uno empieza a comer y empieza a tomar varios tragos, seguramente iba a ganar la coca. Pero todo eso, David, lo llevaron a cabo a través de la ley a través del estadístico de prueba de signos. Interesante que lo vamos a ver, ¿no? Entonces, creo que Pepsi fue muy listo, hizo un análisis, puso una hipótesis, la puso en la mesa, la llevaron a cabo y se dieron cuenta que si hacían la campaña publicitaria de esa manera iba a ser un éxito. Entonces, eso es lo que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Ahora, la probabilidad de cometer un error tipo 1 se conoce como nivel de significancia. El nivel de significancia no es otro tema que el nivel de error al que está expuesto la prueba, ¿no? Se denota como alfa y el tamaño de la región del rechazo. El complemento de la región de rechazo es 1 menos alfa y es conocido como el coeficiente de confianza, es decir, el pedazo donde no caen en un nivel de error, pues obviamente que nos arroja lo confiable que es, ¿no? Entonces es cuando una prueba te dicen, no, esta prueba es 85% seguro, eso sería el coeficiente de confianza y el otro restante sería el nivel de significancia, o sea que hay un error en ese tema, ¿no? En una prueba de hipótesis de 2 colas, la región de no rechazo corresponde a un intervalo de confianza para el parámetro en cuestión. La región de rechazo es el conjunto de valores tales que si la prueba estadística cae dentro de este rango, decidimos rechazar la hipótesis. Entonces, ojo David, si ahí ya la región del rechazo es mucho más amplia que el coeficiente de aceptación, entonces pues tenemos que rechazar por completo la hipótesis inicial, ¿no? Entonces, conclusiones de una prueba de hipótesis. Si rechazamos la hipótesis nula, concluimos que hay suficiente evidencia estadística para inferir que la hipótesis nula es falsa. Es decir, si nuestra premisa principal sale que en un método matemático la rechazamos porque cae más en la región de rechazo, pues entonces tenemos que decir que esa hipótesis que hasta hoy se ha manejado, pues no es tan correcta como creíamos. Y la nula, si no rechazamos la hipótesis nula, concluimos que no hay suficiente evidencia estadística para decir que, pues, que eso que pensábamos o que se creía, pues quiere decir que sea falso, ¿no? Entonces quiere decir que se acepta esa premisa, ¿no? Entonces lo que yo te decía aquí, David, aquí esto se llama la campana de Gauss, que poco a poquito vamos a ver. Esta M es la media, ¿no? Entonces, eh, todo esto tiene que ver de a partir de aquí, que ya es, por ejemplo, un ejercicio con Z, de a partir de esta línea, hacia acá es la región de rechazo. Entonces, si nuestros resultados siempre tienen que caer en esto, en este montecito, en esta campana verde, todo lo que caiga aquí adentro es aceptado. Entonces, ahí aprobamos la hipótesis nula. Si cae fuera tanto de este lado como de este lado, pues lo tendríamos que rechazar, que es justamente lo que estás viendo aquí, ¿no? Ya sea que se incline hacia negativo, hacia positivo, no importa, mientras no esté en la media, pues entonces no se puede aceptar, ¿no? Entonces, eso es lo que, estos ya son como ejercicios que estaremos viendo más adelante. Entonces, es como un repaso de lo que terminamos de ver con estadística en este tema. Ya el próximo viernes es la última clase y estaré haciendo un repaso completo así de lo que hemos, toda estadística de corrido, pues para que podamos tener muy claro en qué vimos, qué estudiamos y qué hicimos, ¿vale? Entonces, gracias chicos de estadística, nos vemos el siguiente viernes.
Y para los de visión microeconómica vamos a continuar con ustedes y tengo un último tema que seguramente me abarcará los 2 viernes que quedan y o sea, y el otro para poder analizar a la empresa, ¿no? Que estamos analizando ahora la economía de la empresa y la empresa, ¿no? Entonces, ya en las otras clases estudiamos qué es una empresa, cuáles son sus departamentos, cuál es el contexto externo e interno que lo afectan en su desenvolvimiento. Y bueno, hoy vamos a hablar ya más de lleno sobre el tema de la economía dentro de una empresa, ¿no? Y por eso el tema 1.1 es la aproximación a la economía de la empresa. Entonces, es como una ciencia, la ciencia económica, y él va a estudiar qué, cómo y el método. Acuérdense que eso ya lo vimos en un inicio, por eso no debe hacerte raro, porque la economía busca contestar las preguntas del qué produzco, cómo lo produzco, para quién lo produzco y cómo lo produzco y sus métodos, ¿no? El objeto material y formal de la economía de la empresa es un objeto material, que vamos a ver la realidad de la empresa. El objeto formal, que es la determinación de las leyes de equilibrio interno y interno y un punto de vista microeconómico. Tenemos una perspectiva que se le llama racionalización, optimización. ¿Qué problemas tenemos existentes en la estructura y en la realidad empresarial para terminar con una solución, una suboptimización, es decir, una satisfacción del problema, o sea, una corrección que nos lleve a una satisfacción del problema que estamos viviendo? Entonces, el equilibrio económico de la empresa. Vamos a tener varios principios, ¿no? Puntos y dentro de este equilibrio. El primero es el principio de productividad, aprovechamiento físico de los recursos, salida útil y entradas. Entonces, lo primero que para que podamos tener una economía sana en la empresa, Ángel, chicos, es que tenemos que tener el principio de productividad, el cual nos dice que tenemos que aprovechar todos los recursos físicos que tenemos, ¿no? Entonces, ojo con la salida de activos, cómo los renovamos, pensando desde escritorios, sillas, computadoras, máquinas productivas, etcétera, así como la entrada. Recordemos que, y eso se ve en matemáticas financieras, chicos, el ciclo de un producto, ¿no? O sea, todo producto tiene un tiempo de vida, ¿no? Se le conoce en matemáticas financieras como la vida útil del producto. Entonces, hay fórmulas matemáticas en las cuales nosotros podemos analizar la vida útil del producto y establecer cuándo es momento de cambiarlo, ¿sale? Entonces, a eso se refiere. El producto de la economicidad es el aprovechamiento monetario de recursos. Valor salida útil, valor de entrada. Entonces, igual, esto es cuidar el dinero, en pocas palabras, ¿no? El flujo, el que es el flujo en dinero, en efectivo que estamos manejando en transacciones, hay que cuidarlo. El producto de rentabilidad, que se refiere a nuestras inversiones, ¿no? ¿Qué tanto nos están dejando nuestras inversiones? ¿Están siendo productivas? ¿No están siendo productivas? El principio de organización, que es muy importante. Es más, productividad, economicidad y rentabilidad dependen de la organización. Si no tenemos a la gente adecuada en los puestos adecuados, haciendo lo que tienen que hacer y sabiendo lo que tienen que hacer, este principio pues no nos ayuda de mucho para que lo demás se construya, ¿no? Entonces es muy importante la asignación de tareas y coordinación de estos para que podamos tener producto de innovación, introducción de cambios o mejoras en la organización. La innovación tiene que ver con un tema de detectar un problema, el que sea, ¿no? Por ejemplo, falta de comunicación, falta de productividad, falta de puntualidad. Y la innovación tiene que ver con que ya detecté el problema, analizo el contexto y entonces yo genero una solución original, no algo que, que ya a lo mejor se ha establecido y quiera yo hacer lo mismo acá, sino original. Ahora, ¿qué? Podemos ver otras empresas y aprender de ellas, pero lo importante es que lo hagamos en base al ADN de nuestra empresa y ahí viene lo original, o sea, cómo lo implementamos de manera creativa en nuestra empresa, ¿no? Entonces, es bien importante en llegar a ese punto, ¿no? Y poder darle una solución creativa y original a los problemas. Está el principio de crecimiento, incremento del tamaño de la organización. Por supuesto, todas las empresas quieren que su empresa constantemente esté en un constante crecimiento, ¿no?
Y eso nos conviene a todos, porque si la empresa crece, pues entonces crecen los puestos, crecen los salarios, etcétera. Entonces, esos son los principios que toda empresa tiene que tener para tener una economía y finanzas claras y sanas, ¿no? Características de la economía de la empresa. Es una ciencia social, estudio microeconómico de la empresa, las leyes de equilibrio, interrelación entre sus elementos y de estos con el exterior, es interdisciplinar. Estudia los fenómenos empresariales desde una triple perspectiva, técnico-económica, financiero-económica, psicosocioeconómica. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Es que la economía que la vimos de un principio y la estudiamos de manera general, ahora sí la estamos mandando directamente a la empresa. Entonces, desde el concepto económico ligado a la empresa ya, la economía como ciencia ligada a la empresa, pues es una ciencia social de entrada, ¿no? Porque, pues, por supuesto, va a tratar con seres humanos y con conceptos sociales, ¿no? Es un estudio microeconómico, claro, porque la microeconomía estudia a todos aquellos personajes que intervienen en el factor económico. Ya lo hemos platicado, las familias, a nosotros, el gobierno, las empresas, los mercados, todo eso tiene que ver con el microeconómico, con la microeconomía. La interrelación entre sus elementos, entre todo esto que hemos platicado, cómo se interrelacionan, y es interdisciplinar por ende, ¿no? Entonces, la economía va a estudiar la empresa desde un punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero, desde un punto de vista psicológico, social, ¿sale? Y no se puede dividir esto, chicos, ¿vale? Evolución de la teoría de la empresa, ¿no? Entonces tenemos su enfoque, aquí esto es muy interesante porque recordemos que pues el tema de la empresa y la organización y la productividad, pues viene, podemos hablar eso desde el hombre de la prehistoria, ¿no? Donde en su lenguaje, en sus carencias de ese momento, en lo que había hasta ese momento, ellos se comunicaban para cazar, ¿te acuerdas? Para cazar, para protegerse. Entonces, muchas veces lo hacían en grupos porque había que matar animales, pues salvajes, ¿no? Y desde ahí se empezó a dar todo este tema de la administración, pero pues solamente no se había puesto en papel hasta que pues empezaron a haber teóricos que lo hicieron. Entonces, vemos que hay enfoque de sistemas, nuevos planteamientos, vamos a estudiar teorías neoclásicas, enfoque matemático, teorías orientadas al comportamiento y escuelas clásicas, ¿no? Vamos a empezar con las escuelas tradicionales, ¿no? Empezamos con el gran autor que seguramente ustedes lo han visto en la administración, se llama Taylor, se apellida Taylor, Frederick Taylor, y bueno, es la administración científica, ¿no? Mejora la escuela es la administración científica, el autor es Taylor y la aportación es que mejora de la productividad en los talleres. ¿Qué características tiene esto? Racionalización del trabajo mediante la aplicación del método científico, selección, capacitación y ejecución, salarios relacionados con la productividad, división de trabajo en actividades de ejecución y actividades de administración. Entonces, lo que proponía Taylor era la mejora de la productividad, en pocas palabras, ¿no? Y todo esto a través de un método científico. Acuérdense que cuando hablamos de un método científico hablamos del método matemático que implica procesos, que implica organización. Por eso yo siempre les digo a mis hijos y a todos los estudiantes de educación básica, que siempre salen con el cuento. Es que yo no sé por qué me enseñan álgebra si no la voy a usar. Es que yo no sé por qué me enseñan estadística si no la voy a usar. Es que yo no sé por qué me enseñan geometría analítica si no la voy a usar. Yo no sé por qué me enseñan trigonometría si no la voy a usar. Yo no sé por qué me enseñan cálculo diferencial e inferencial si no lo voy a usar. Pero quédate con esto. Es importante que aprendamos matemáticas. Seguramente, si no vas a estudiar eso, pues no vamos, si no vas a estudiar algo que donde uses todas estas matemáticas, todos estos niveles matemáticos, que es la aritmética, el álgebra, la geometría, la trigonometría y el cálculo, y la estadística, pues bueno, está bien. El tema es que nos enseña la matemática, nos enseña procesos. Eso es lo lindo. Y ve lo que dice Taylor, que dentro del método científico que él propone es una correcta selección, una correcta capacitación para que haya una correcta ejecución, ¿no? Y eso requiere un proceso y un modelo matemático, ¿no? Un diagrama de flujo. Entonces, ¿para qué? Para que podamos tener a la gente en donde mejor se desempeña para ser más productivos. Es la administración científica, la dirección administrativa que la trae Fayol,
Es el estudio del proceso de la administración, parte de la teoría de la administración moderna, y enumeración de las áreas funcionales de la empresa, formulación del proceso administrativo, seguimos hablando del proceso, formulación de los 14 principios de la buena administración, ¿no? Entonces, aquí ahí hablamos de áreas funcionales que ya las platicamos, que una empresa tiene varias áreas, ¿no? Y la teoría de la burocracia, que es con Weber, un sociólogo muy importante, definición de la organización burocrática, absoluta definición de tareas, procedimientos, autoridad y responsabilidad. Si te das cuenta, estas tres escuelas hablan de lo mismo, hablan de áreas, división por áreas, hablamos de división del trabajo, hablamos de un proceso y establecer liderazgos y responsabilidades de cada uno. ¿Para qué? Para que funcione bien la empresa. Esto, chicos, pareciera que es obvio, que todos lo sabemos, que sabemos que una empresa está estructurada así, pero te voy a decir una cosa, a la hora de que tú empieces a trabajar con empresas, te das cuenta que en realidad no llevan a cabo absolutamente nada de esto. Tenemos las escuelas orientadas al comportamiento, que también es muy importante. O sea, no todo el tema es un enfoque científico, de organización, de división de trabajo, sino cómo es que las personas actúan dentro de la empresa. Entonces, está la Escuela de Relaciones Humanas y el autor es Mayo, y es una influencia de las actitudes y relaciones sociales de los grupos del trabajo en el desempeño laboral. ¿Qué características son? El comportamiento del individuo está influido por el grupo del trabajo al que pertenece. El individuo también tiene también motivaciones sociales, participación, clima social, coexistencia junto a la organización formal de una organización informal, existencia de liderazgo. Antes de continuar, chicos, estas escuelas no quiere decir que estén peleadas o divorciadas, simplemente cada una da una aportación. Lo importante es que tú de todas formes tu propia filosofía empresarial, sobre todo cuando vas a querer lanzar una empresa. Eso es muy importante porque si tú vas a lanzar una empresa, es importante que puedas tener lo mejor de estas escuelas, porque todas las escuelas, desde la clásicas, tradicionales, como le quieras decir, comportamiento, matemática y neoclásica, aportan algo muy importante a la empresa. Entonces tú tienes que tomar lo mejor y no es que tomar todo de ellos y sacar una filosofía para que tú puedas eh, definitivamente poder ser un empresario exitoso, llevar a cabo una empresa. Entonces, el primer punto son las relaciones humanas, ¿sale? Entonces, por supuesto, y eso todos lo sabemos, que el individuo está influido por el entorno en el que vive. Si el entorno es amargado y todo, por ejemplo, ahorita tengo yo un cliente que es una persona que se dedica a tratar con adicciones y es bien interesante que él me decía que le va bien, es exitoso. Dice que su esposa le pidió trabajar y su esposa trabaja en el SAMS, ¿no? Y empezó poniendo cosas aquí, poniendo cosas, ya sabes, ¿no? En este, ahí en los departamentos que hay, acomodando, quitando producto, llevando inventario, sacando. Y la verdad es que pues uno pudiera decir, pues eso, pues como que no hay gente que discrimina mucho sus trabajos cuando son muy importantes y vitales, porque es la forma, es parte de la cadena de distribución y es la forma en que se le hace llegar al consumidor final, que es lo que hemos platicado también, el producto y es muy importante hacerle llegar y la presentación y el acomodo, todos, entonces el papel de ellos es muy importante. Pero habría gente que dijera, ah, bueno, pues no es un médico, no es un odontólogo, no es un futbolista importante. No, al final del día lo importante es que es un trabajo y que se tiene que ejecutar bien. Y lo lindo que yo escuchaba es que me decía él que me comentaba, fíjate que mi esposa la van a nombrar jefa de departamento y está muy contenta, está muy motivada, no quiere faltar al trabajo, le gusta lo que hace, y dije, wow, porque al final un trabajo que ciertamente no es de los más apreciados ni siquiera por la paga, hay gente que se emociona, pero ¿saben qué es lo que me he dado cuenta? Que en SAMS el grupo de trabajo lo tienen muy bien trabajado. O sea, la gente le gusta ir a trabajar a SAMS, yo es lo que yo he notado, ¿no? Se sienten bien. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, viene relacionado con el punto 2 porque pues hay una motivación social, ¿no? Participación, clima social, etcétera. Entonces, por supuesto que todos queremos pertenecer a una sociedad. Entonces, si tenemos la motivación correcta, pues vamos a trabajar bien. Coexistencia,
junto con la organización formal de una organización informal, ¿no? Estas organizaciones que tienen todo establecido y otras que no. Y hoy, obviamente, hay un tema de existencia de liderazgo. Entonces, es muy importante que todos puedan tener este tema, ¿no? De tener un líder a quien seguir. Otra escuela es la ciencia del comportamiento, donde Lewin, Follett y Barnard son los más importantes autores y representantes. El estudio del comportamiento interpersonal es su aportación, relaciones humanas, liderazgo y motivación. Trabajadores motivados proporcionan mayores beneficios a la empresa. Que es lo que hemos dicho, que es lo que yo te ponía de ejemplo ahorita en el SAMS, y para eso tienes que tener un buen liderazgo que esté motivando. Los gerentes, los líderes ya dejan de operar, ¿me explico? Y ellos se vuelven planificadores, especialistas en el área. Por eso ellos no pueden seguir acomodando producto, por eso ellos no pueden seguir haciendo la talacha. Por eso cuando tú veas que tu jefe llegue, se siente en un escritorio y está horas, y está detrás de una computadora y tú digas, ese cuate no hace nada, te equivocas. Bueno, generalmente, conceptualmente te equivocas, ¿no? Desafortunadamente hay muchos que sí llegan a hacer nada, pero en realidad lo que debe hacer él es sentarse, buscar estrategias, mejores estrategias de productividad, que incluye la división del trabajo, lo que veíamos, la correcta selección y capacitación de las personas, y todo este tema de motivación para que la empresa sea productiva y rentable. Si no, pues entonces hay un tema muy complejo para que todo funcione como deba, ¿no? Entonces, trabajadores motivados, van a generar mejores resultados, ¿no? Entonces, es responsabilidad del líder que eso suceda, ¿no? Que el trabajador se encuentre motivado, aunque esté pasando un mal momento, me pueda decir, yo me encuentro motivado y quiero hacer esto, ¿sale? Luego hay sistemas sociales, que también es Barnard el que lo forma, y dice que la aportación que lo escribe y que lo aporta Barnard es el estudio de los aspectos conductuales interpersonales y grupales que producen un sistema de cooperación. La dirección debe crear una organización de los diferentes grupos consigan alcanzar sus objetivos al mismo tiempo que alcanzan los objetivos de la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Ya lo decíamos arriba, ¿no? El individuo tiene intereses personales, ¿no? Entonces tenemos que lograr que esos intereses personales de cada uno no sean un estorbo, sino que sean la fuerza a llevar los objetivos de la empresa. Por ejemplo, si yo quiero comprarme una casa, un carro nuevo, eso es un interés personal, para ello tengo que trabajar. Pero si la empresa no logra los objetivos de venta, de productividad, y yo no hago nada para que eso suceda, pues no voy a crecer económicamente porque la empresa no va a crecer, no va a haber posibilidad de aumento de sueldos y porque no va a haber ventas, ¿me explico? Entonces, nuestro trabajo es vital para que se logren los objetivos. Si no se logran los objetivos, pues no hay crecimiento de la empresa, y al no haber crecimiento de la empresa, pues no hay desarrollo personal, y entonces no puedo comprar esa casa o ese carro. Entonces es muy importante que nosotros podamos trabajar ese aspecto para poder lograr un beneficio personal, tanto personal como como el que la empresa busca, ¿sale? Y vamos a terminar de ver los últimos escuelas de lo que alcanzamos a cubrir ahorita, chicos. Y vamos a ver ahí está. La última escuela, que es la escuela de matemática y no clásica, la matemática que la es von Neumann y Morgenstern, que es el empleo de lenguaje y métodos matemáticos a la resolución de problemas empresariales. El decisor actuar de manera racional siguiendo una conducta optimizada. La neoclásica, Dunker, Sloan Chandler, es un esfuerzo de aplicación de los planteamientos clásicos de la administración de empresas. Visión pragmática, reformulación de principios, la importancia de la administración y los administradores como líderes del sistema, el inicio del pensamiento estratégico, la creación de la administración por objetivos como herramienta de gestión, y la de escuela de sistemas, que se refiere por von Bertalanffy, que es el estudio de la empresa como un sistema abierto, la complejidad interna de una organización compuesta de múltiples subsistemas, la necesidad de adaptación de la empresa a un entorno cambiante.
Entonces, la escuela matemática y neoclásica, que es la matemática en primer lugar, es muy sencillo, chicos. Es muy diferente tomar decisiones desde nuestra experiencia a un método científico. Esa materia se llama método cuantitativo de la toma de decisiones. Y a través de distintos procedimientos matemáticos donde se usa el álgebra, la estadística, para tomar decisiones en lugar de decir, yo creo que esto, yo lo viví en otra empresa, yo pienso que esto, yo que por mi experiencia, porque soy muy bueno, entonces creo que debemos de hacer esto. En lugar de estar pensando eso, lo que hacemos es que ejecutamos a través de un método científico que lo tienen que llevar en esa materia, método cuantitativo de la toma de decisiones, como teoría de, se ve como teoría de redes, teoría de colas, para tomar decisiones, hay una también de un ejercicio de incertidumbre, ¿no? Que a través de las matemáticas se calcula la incertidumbre de que algo pase. Entonces, es muy buena, ¿eh? La verdad es que si todas las empresas se alinearan a tomar decisiones desde un punto de vista matemático, creo que tendrían respuestas más firmes que un pensamiento que a lo mejor de experiencia, ¿no? La neoclásica, pues es como una reforma a las primeras escuelas clásicas tradicionales en un avance, ¿no? Ya teniendo como un pensamiento más estratégico, hace una nueva formulación de principios y tener como herramienta de gestión a la administración, ¿no? Y sistemas, pues es que necesitamos estudiar el sistema, ¿no? Los sistemas tanto de fuera como de adentro, los sistemas dentro, los subsistemas de adentro, para poder llevar a cabo a la empresa en todo eso. Pero eso lo vamos a ver a más detenimiento la clase que viene. Entonces, chicos, no dejen de hacer sus tareas, ya estamos combinando y bueno, nos estamos viendo el siguiente viernes para hacer un mejor, hacer nuestro cierre de cuatrimestre. Que tengan una excelente tarde.